Ahí estoy saliendo al aire. Déjame. ¿Estamos al aire ya, muchachos? Ya. Le damos nomás entonces. Sí. Ponle Si color nomás. entra la guía, ahí está entrando. Esperemos que entre. Ahí está. Ahí volvió. Ya, partimos entonces. Buenas tardes, buenas noches ya, no sé qué horario son las 7. Partimos con este programa nuevo de Facebook, que es un programa que nosotros ahora hace poquito estamos iniciando. La idea era partir a las 7, pero tuvimos algunos problemas técnicos con el Zoom. La cuenta que me creé no me funcionó, así que ahí Víctor nos tiró un salvavidas con otra plataforma para poder partir con este primer programa, que es una especie de programa piloto. Es un programa de conversación donde vamos a ir teniendo distintos invitados e invitadas y vamos a hablar de distintos temas que le interesen a los invitados y a las invitadas compartir en este espacio. ¿Ya? Yo personalmente les comentaba a Víctor, a Giovanna, a Bastián, que el programa no tiene una estructura tan rígida. En el fondo es dar distintos espacios para poder dialogar cada una, sobre los temas que a ustedes les interese tratar. A mí personalmente, yo les comentaba antes del programa que me interesa hablar del Eterno Retorno a propósito de la nueva temporada de Dark, que obviamente no vamos a hacer spoiler. Dice Víctor hace un rato que él estuvo viendo el primer capítulo de la primera temporada. Sí. Y ahí, bueno, yo hoy día vi el capítulo de la tercera temporada hace un ratito. No voy a hacer spoiler porque Bastián decía que no lo ha visto y yo creo que muchas personas aún no ven el primer capítulo de la última temporada de Dark. En el caso de la Guío ni siquiera ha visto la serie, así que tampoco no haga spoiler. Podía comentar mucho, pero a mí me interesa más que hablar de la serie así como en sí, empezar a hablar de los personajes, sino referirme como a la temática de la serie. Que es precisamente el tiempo y los viajes en el tiempo y el eterno retorno. Ese es el tema central de esta serie. Entonces a mí me gustaría hablar de eso, pero primero vamos a presentar a nuestro invitado y a nuestra invitada. Víctor es profe de historia, vive en Viña. Víctor, ¿está viviendo ahora en este momento? Esperanza, que es casi lo mismo. Espérate, que te tenía... Ahora sí. Ahora te escucho. Estoy en Esperanza, que es casi lo mismo. Ya. Sí, pues está ahí como al medio. Sí, la Gio es profe de lenguaje, igual que yo, es profe de lenguaje, vive en Santiago. Se nos está cayendo la Gio, está como inestable su conexión. Y el Bastián es psicólogo y también está viviendo en Viña ahora en este momento y ahí nos puede contar en qué está trabajando. Y Víctor también. Víctor también nos puede comentar. Está ahí en Valpo ahora viviendo. Bueno. Sí, entonces, como 2 años. ¿No? Estamos iniciando el programa Quebrantahuesos. ¿Por qué se llama Quebrantahuesos? Estuvimos barajando ahí algunos nombres con un amigo poeta y llegamos, yo por lo menos llegué a este nombre por unos artefactos, por una especie de collage que hacía Enrique Lin con Nicanor Parra en sus años mozos, en su juventud. Tenía ahí Nicanor Parra, Enrique Lin, y creo que invitaban a Jodorowsky también a participar de estos collages que hacían como noticias fantásticas con recortes de diario. Entonces, por eso también me gustó ese nombre. El programa piloto del día de hoy, Quebrantahuesos, comienza entonces con Víctor abriendo el tema que nos quiere comentar el día de hoy. Víctor, ¿de qué nos quiere hablar hoy día? Mira, la verdad no lo tengo claro. Tú me invitaste y no supiste explicarme realmente de qué se trata este programa. Pero una idea que habíamos barajado también es hablar sobre los proyectos inconclusos. Y en el momento COVID es como yo creo que es un momento en que varios hemos dejado de lado
algunos proyectos que teníamos como pensados para este año. Mucha gente, viste, que dicen que el 2020 como que le echó a perder todo lo que tenían pensado, pero hemos empezado a retomar otros, ¿cachai? Y en mi caso ha sido retomar el trabajo audiovisual, o al menos meterme un poquito más de lleno en eso. No sé, ahí si el Bastián igual yo sé que él ha iniciado hartas cosas este año, así que igual también nos puede contar un poco. Sí, Dale, también me pasa algo parecido a ti, Víctor. Eh, Habíamos hablado también de hablar sobre la imaginación, sobre cómo podemos también ocupar la imaginación como una herramienta de distintas líneas, y ocupando todo el quebrantahuesos, ¿no? Como que al final es como un collage que al final como que el tema central va a ir decantando solo, creo yo. Eh, yo no siento que tenga proyectos inconclusos, ¿ya? En lo personal, como que estoy como en un súper buen momento de mi vida, como cosa extraña en mí. Eh, en el que la editorial en la que estoy trabajando, la editorial infantil, La Pataleta, también le aprovecho de decirles que la vayan a visitar, está muy buena, vamos a hacer muchas cosas. Eh, Está en un muy buen momento de su desarrollo. Vamos a poner lo que es la primera librería infantil dedicada exclusivamente al mundo de la infancia, una librería, no biblioteca, porque hay bibliotecas dedicadas al mundo de la infancia, pero esta es la primera librería dedicada física, dedicada al mundo de la infancia en Valparaíso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a abrir pronto. Muy pronto, claro, con el tema del coronavirus, nos pasó que se truncó ese proyecto, hablando de proyecto inconcluso, pero sigue en marcha, ¿ya? Solo que ha ido más lento. Estamos comprando libros, ahora estamos mandándose los muebles, siento que más que como truncarnos el proyecto, como nos hizo ir más lento, pero se va a hacer igual. ¿Mm? Eh, entonces, como que me abrió la otra posibilidad, de ahora estoy jugando como, tengo que estar en la casa, sí o sí, tengo que ocuparme en algo y me ha estado abriendo la posibilidad de trabajar, o sea, de jugar más rol, juegos con dados, qué sé yo. Y eso ha sido muy interesante porque es una estimulación a la imaginación, una estimulación también como a seguir leyendo, a buscar referentes, ¿no? De distintas líneas, sacar ideas más frescas, no copiar, no repetir, y es un desafío también. Y eso ha sido muy bueno, estoy trabajando, colaborando más bien, con otra organización que se llama Ludocrónicas, creo que si también la quieren ir a visitar, dedicada exclusivamente a los juegos de rol. Eh, y estamos ayudando con eso a la olla común de El Bosque, la estamos financiando con puros juegos de rol, porque para sumarte a las mesas hay que hacer aporte voluntario. ¿Mm? Y ese aporte voluntario va íntegramente, no se toca nada de eso que se tiene, porque de hecho se da la cuenta de las personas que están allá, no la de la organización, eh, a beneficio para que ellos puedan comprar comida, abastecerse con gas, todo lo que necesiten en realidad para eso. Así que Oye, en eso estamos un tiempo cómo más. se escribe Ludocrónicas? ¿Se escribe todo junto? Ludo Crónica, sí, todo junto. Mira, en Instagram. Sí, en Instagram, en Facebook también está. Mañana vamos a tener un live a todo esto vamos a enseñar a hacer nendo dangos o bolitas ¿A qué hora? bombas de semilla, como se les dice también. A las 12. Buena. A las 12. Oye, Oye, mucha gente se ha empezado a dedicar también al tema de la Eso le puedo horticultura, ¿eh? contar, pero dale, pues. Cuéntanos más en qué estáis con lo del sí, harto. Basti. Bueno, Basti, ¿Con qué? eso también es una Ya. actividad que mucha gente ha empezado a Dime. desarrollar ahora, estando en el encierro, pudiendo estar en la casa. Yo creo que muchas personas tenían el proyecto de hacerse un huerto o de empezar a cultivar algo, y como uno tiene la posibilidad de repente de destinarle tiempo no solo al trabajo, sino que de repente ahí elegir un poco qué es lo que podía hacer y estar en tu casa, se presta como para poder desarrollar ese tipo de trabajo. Nosotros acá también lo hemos hecho, de hecho uno de los proyectos que yo le propuse a mis estudiantes, precisamente era hacer un huerto con material reciclado o reutilizado. Y la idea, y lo hicimos junto con otros profes también,
profes de ciencia, que, bueno, yo hago formación ciudadana, pero la idea era juntar, digamos, ver qué teníamos en común, y, y planté una papa, cuestión que nunca había hecho, hice todo un show para poder plantar una papa, y ahora ya él está en una altura como de 1 metro. ¿Cachai? Es un espacio propio, personal, entonces voy mostrando a través del Instagram cómo va creciendo, cómo vamos trabajando ese proyecto, y aprovechamos de desarrollar método científico también con los estudiantes, que muchos ven y llegan y dicen, ya, bueno, es llegar y plantar, pero la idea es aprender de ese proceso, po, y cómo se aprende haciendo distintas pruebas, ¿cachai? Viendo qué te resulta, qué no. Claro. Entonces, igual está interesante, po. Está súper bueno eso. Y hay que recordar igual que ya, bueno, o se nos olvida o a veces gente simplemente no lo sabe. Y está bien igual. Pero la palabra cultura viene de cultivar, ¿no? Claro, Entonces, de ahí podemos inferir que cultivar la tierra, o sea, cuando dice, oh, qué hombre más, o qué persona más cultivada, ¿no? Eh, es una persona también oculta, ¿no? Que culta, ¿no? Es una persona cultivada, que se ha cultivado a sí mismo, ¿no? Que es el fruto de su propio, o de una red más bien, no de su propio, sino que de una red cultural más grande, ¿no? Y siento que de alguna forma esto es muy interesante, ¿no? Cómo la cultura cultiva subjetividades, ¿no? Y la subjetividad es el fruto al final de lo que, pero el fruto, no es la flor, no es la planta, ¿no? Y es importante tener un ecosistema cultural que permita hacer subjetividades que sean nutritivas para una sociedad. Estoy ocupando la metáfora ahí de la agricultura, ¿no? claro. Y eso creo que es importante. ¿Cómo ocupar entonces eso si no sabemos labrar la tierra, que es de donde viene, ¿no? La palabra. Sí. No, y aparte, ¿qué es lo que genera en uno? Porque, de hecho, ayer me reía harto porque vi un meme que decía decía el tipo de cosas que le dan a la gente la sensación de poder. Entonces Mm, aparecía como era una gráfica, y aparecía así chiquitito el dinero, mm, después un poquito más grande no sé, los contactos, ¿cachai? O tu influencia, y después aparecía así en grande, decía, hacer crecer un tomate. ¿Cachai? mm, Y es verdad, pues, esa sensación así de que en realidad estás haciendo algo que podrías haber hecho toda tu vida, que, que es como lo básico, digamos, y que uno realmente no lo aprende en el colegio. ¿Cachai? no, Al menos la preparación que tuvimos nosotros, nuestra generación, en su gran mayoría, que pasamos por el sistema tradicional, mm, eh, todo lo vimos en teoría siempre, pues, desde la historia hasta las ciencias más duras. Y, y ahora tener la posibilidad, digamos, de desarrollar todo ese conocimiento que estaba ahí, que siempre lo pudimos tener, en el caso de la mm, gente que crece en la ciudad al menos. mm. eh, Ahora, bueno, está la oportunidad de poder hacerlo. Y Sí, claro, pues, como dices tú, cambia la subjetividad, y una cosa es cuando uno lo hace individualmente en su casa, pero ya después también está la dimensión colectiva de eso. Cuando mm, tú lo haces en contacto con tus vecinos, claro. incluso no sé, pues cuando tú compartes un espacio de una casa a otra, y acá en Valparaíso o en Viña se Mm. presta mucho, con toda la disponibilidad de cerro que hay, especialmente en las partes más altas. Sí, sí, es súper importante también creo lo que tú estás diciendo de generar como esta observación. Y pensaba en mi huerto también, porque yo también tengo un pequeño huerto acá en la casa. Es muy pequeño, ¿no? Porque tampoco en Valparaíso hay mucho patio, ¿no? Es difícil como tener un huerto muy grande, así que no están esas posibilidades. Pero hay algo, ¿no? Y ahí justamente ocupando lo que viene mañana en Luego Crónicas con la Nengo Dango, que es una idea que viene de un japonés que se llama Masanobu Fukuoka, para que lo busquen, o Fukuoka nomás, ¿no? El huerto Fukuoka, se puede buscar así, que es muy revolucionario, hablando también de la labranza cultural. Cómo al final uno puede hacer un huerto. Yo, para todo esto, para los que no están viendo, yo soy psicólogo, no tengo nada que ver con el mundo de la huerta. Obviamente hay especialistas ahí que me pueden refutar. Pero en mi práctica, yo ocupé su método, que es el método de no labranza. ¿Ya? Y de ahí me voy a ir a una metáfora política. Ay, ¿me escuchó? Sí, sí, dale, no sé Sí, Sí, por ahí qué. está. Sí, ya, estoy agrandado el bloquecito negro. Ya. Sí, es que el ahí Eh, Leandro está ahí metiendo estaba mano. viendo que la Gina sí, todavía estaba tratando de conectarse. el terrorismo interno.
Oye, y ¿Cómo era el método de la no labranza? sí, y eso es muy interesante porque Fukuoka no trabaja la tierra. De hecho, dice que trabajar la tierra lo único que hace es que las semillas de, de la maleza que está debajo de la tierra salga hacia ¿Ya? arriba y te va a salir más maleza. Entonces, no hay que labrar la tierra. ¿Ya? Lo que hay que hacer, y él plantea eso, es observar la naturaleza. ¿Mm? ¿Cómo tú aprendes? O solo observando, mirando, dedicándole tiempo a cómo se comporta tu huerta, aprender de tu propio terreno, ¿ya? De tu propio territorio. Eso hace que, por ejemplo, veas que hay plantas que salen más que otras y hay un proceso también ahí que hace que eso florezca más. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo un montón de maleza que todavía no le he ido a sacar, eh, pero yo aprendo de eso y digo, ¿qué hace? Que ese tipo de plantas crezca y plantas, como por ejemplo que lo que yo quiero que salga, que es como una mata de frutilla, ¿no? No salgan, ¿no? Sí, bo. Entonces, ahí hay una pregunta como, ¿por qué hace que esto no? Y ahí aplicamos el método científico, como tú bien dices, ¿m? Para Que, saber por qué no está oye, saliendo así. igual es un proceso Ya, bien ¿cómo se lento puede hacer? porque requiere igual la observación, especialmente si tú, no sé, pues estás en un espacio donde nunca lo has hecho. Requiere que te sientes, Ujú. digamos, a ver cómo es, primero cómo es el proceso natural, pues, y en un espacio tan intervenido como es el de la ciudad, igual es complejo desarrollarlo, ¿no? No es tan complejo. Y ahí está el método que ofrece Fukuoka. La maleza, que sale de manera natural, podemos aprovecharla. Y es muy sencillo. Tú cortas la maleza cuando esté más o menos alta, la cortas bien, no sacas de raíz, solo cortas, y después pones una cama con ese Ya, desecho. Y riegas mucho. Que se anegue, pero estamos hablando de un terreno en el que está muerto. claro. Yo te lo digo, Una, cuando yo llegué a una esta tierra casa, árida, hace dos digamos. años atrás, había bolsas de escombro, pichí de gato, había de todo. Claro, y ahora tengo el tremendo huerto acá. Entonces, tapo todo eso, riego, hasta que esto se empieza a pudrir, ¿ya? Ya, Llegan los bichitos, empieza a hacer todo el ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una diferencia entre el suelo y la capa. Y en lo que está acá entre medio, ahí se empieza a generar agentes bióticos. Ujú. Y eso empiezan a pudrir, y eso empieza a pasar hacia la tierra, abajo, los mismos bichitos empiezan a escarbar la tierra, que ellos te labran la tierra por ti. ¿Mm? Y de a poco se va desapareciendo. Y después tú puedes tirar las semillas o puedes tirar el material que tú quieres que vaya creciendo. ¿Mm? Ahora yo tengo, gracias a ese sistema, tengo tomates, tengo una selga que creció sola. Toda esta cuestión yo solo tiro, no espero nada. Papas, tengo caleta de papas, caleta de papas, sale muy fácil. Tengo una ahí zanahoria, creció tu un sensación de montón de poder, ¿no? cuestiones, lentejas. Creció tu sensación de poder. ¿Cómo? ¿Sabes El qué de sen- poder? Oye, No, es como una sensación de... ¿Mm? quería interrumpir igual. Dímelo. Víctor, si es que podéis ayudar ahí a la guía a lo mejor a poder que se visualice su imagen porque está como en negro. No, no puedo, ella tiene que hacerlo. Ya. No sé si, mira, si la Gio habla, quizás Tiene que ella hacer la clic. podemos escuchar. A ver, yo habla. Di algo, Gio. No, tampoco, No, no viste, sé. Están parece las penumbras. que está mala su conexión. Pucha. Oye, yo quería Mm. interrumpir igual, Basti, porque igual comentar a propósito de eso que yo entiendo que también respecto a ese tema de la agricultura y de lo que tú planteas, también está como la permacultura, se habla, ¿no? Mm. Sí, Y sí, ahí, hay un método de permacultura. claro, Dime. y ahí no sé, yo recuerdo haber visto también algunas cuestiones a propósito de la filosofía de Steiner, los que a lo mejor han escuchado hablar de la filosofía de la antroposofía, que se plantea como una visión así como media Mm. holística del mundo, y ahí se plantean miradas desde la Ujú. educación, desde la ciencia, y se aborda también, recuerdo, la agricultura. Yo tengo un amigo que es médico, el Pablo, y él me Ujú. comentaba que cuando estuvo estudiando sobre antroposofía,
una de las cosas como de las acciones que le dieron así como referencia, como trabajo para poder ir aprendiendo sobre antroposofía era la observación de una planta. Y recuerdo que, bueno, hay toda una forma de observar que es propia también de ese tipo de filosofía. Pero también hay una forma también de plantar, o sea, hay toda una mirada como de la totalidad sobre, por ejemplo, cómo funcionan las plantas medicinales. Igual es interesante, yo ahora en este tiempo también, yo hace tiempo había también querido plantar cosas. Me acuerdo haber tenido una plantita de marihuana hace tiempo, pero que ya estaba lista, o sea, yo la regaba nomás y le echaba fertilizante, y le regalaba a la gente que le gustaba fumar, y yo no fumo marihuana. Oye, ahí llegó la Giovanna. Pero está claro, ¿no? Todavía parece. Ahí va. Pero yo la veo. Está muteada, está muteada. Voy a bajar Sí, un poco. Ahí. ella misma se muteó. ¿Tú le veis? Ahí apareció. Ahí está, ahí apareció. Giovanna, A ver, desmuteate. ahí le Pero está saqué el muteada, mute. yo la veo muteada por lo menos. Ya. Ahí. Entonces, yo creo que igual es súper interesante, igual en este contexto, como dicen ustedes, lo de la agricultura. Porque yo creo que muchas personas en este encierro se han dedicado a hacer cosas que nunca antes habían hecho, como cultivar Mm. una plantita o cosas como que nunca antes habían hecho. Yo en mi caso, en el liceo donde trabajo, le dimos como tarea a los estudiantes que hicieran un proyecto para poder hacer huertos. Le pusimos Huertos del Varón, porque yo trabajo en el Liceo Técnico Profesional Varón de acá de Valpo. Y a los cabros de tercero y cuarto medio le pedimos que hicieran proyectos de huerto. Y ahí la idea era como planificar, plantear objetivos. Hola, y todo. ¿me escuchan o no? Sí, ahora te escuchamos yo. Que Está Ahora medio no, lento tu internet. ahora ya no. Estamos ahí con algunos problemas de conexión. Oye, Dale, y dale. como para terminar, igual esa idea que también estaban los chiquillos como proyectando eso, pero no necesariamente el proyecto tenía que continuar en el plan de desarrollo como en una ejecución del proyecto, porque igual los chiquillos trabajan con materiales y cada especialidad les decía que utilizaran como los saberes de su especialidad, porque la mayoría de las especialidades son como bien técnicas en cuanto a construcción. Algunos trabajan, son 4 carreras en el liceo. Entonces, cada una de esas carreras, por ejemplo, está refrigeración, por otro lado está terminación de la construcción, construcciones metálicas, instalaciones sanitarias. Entonces, cada una de esas carreras tenía que abordar el cultivo, el huerto, desde su especialidad, pues generar formas de riego, formas de mantención de la temperatura, formas también de cómo llegar así como a construir formas como de estructura, ¿cierto? Como en el caso de que hicieran como jardines verticales, por ejemplo, cómo hacer esa estructura. Y ahí fue re interesante, encuentro ese proyecto, pero por lo menos como la parte de ejecución del proyecto nosotros no le exigimos que lo hicieran, porque para eso igual necesitan a veces materiales que no tienen. Pero igual, Entonces, de todas formas, igual lo que el le hecho, decíamos a lo mejor el que hecho lo de hicieran con los pensar, materiales que tenían nomás. oye, el hecho de ponerse a pensar ya solamente el cómo poder hacerlo, cómo poder llevarlo a cabo, ya es un tremendo aprendizaje, po. El año pasado Sí. yo empecé a trabajar también con nivel de tercero medio, cómo hacer un proyecto de investigación, que era una cuestión que al parecer nunca se había hecho, digamos, porque nuestro liceo también es técnico, también hay carreras, también tenemos construcciones metálicas y gastronomía, entonces existe como una mirada donde no se integra, digamos, que no se integran las distintas disciplinas que son parte del plan común con las otras áreas, digamos, que son del mundo técnico, pero lo otro también es que en las disciplinas del área común no se estaban desarrollando habilidades para construir conocimiento de manera autónoma, o el llevar lo que uno aprende en la academia o la universidad o la educación superior
a estos niveles, digamos, de enseñanza media, donde los estudiantes perfectamente pueden desarrollar esa habilidad y conocer esos procedimientos claro, yo les pedí que investigaran, o sea, que prepararan un proyecto de investigación sobre los movimientos sociales en Chile entre los años 90 y el presente. Obviamente ellos no iban a hacer la investigación, o sea, no iban a ir después a leerse todos los libros que habían encontrado o a revisar todas las fuentes, a preparar el proyecto, porque ya la cuestión era como una tesis. Pero sí pudieron aplicar una serie de principios eh, al contenido que nosotros estábamos desarrollando. Y la gracia es que cualquiera de esos procedimientos, si los toman después de otra área, ellos ya los tienen incorporados y los pueden volver a utilizar. Entonces, así también como pasa con estos proyectos interdisciplinarios o donde uno les plantea un desafío a los estudiantes y les pide que adapten de acuerdo a su propia mirada, a su propia perspectiva, a la perspectiva de su carrera, lo importante es que se vuelve práctico el aprendizaje, se vuelve significativo. Entonces, no es como algo externo que está allá en la escuela y después yo me voy para la casa y vivo mi realidad aparte, sino que estoy pensando cómo mejorar esa realidad. ¿Cachai? Y quizás no lo voy a hacer en el momento, pero ya después, cuando llegue el momento, está ese aprendizaje preparado. Es como la camita de desecho orgánico que decía el Bastián. Eso es lo que uno prepara cuando está en la enseñanza media, pues, para que después eso se pueda transformar en algo y pueda crecer. Claro, Y eso un igual poco ahí, también lo que quería apuntar en base a lo que tú decías, que cómo esto también se podía volver una metáfora social. Porque me pasa mucho que siento que no valoramos lo no productivo o los momentos de no producción. ¿Ya? Como que es como que todo el tiempo tenemos que estar produciendo, muy propio de la perspectiva industrial, ¿no? Como de producir Claro, pensamiento, producir productivista. experiencias, como que todos estamos produciendo. Exacto. ¿Y cómo podemos salirnos de eso? Por eso la no labranza. ¿Mm? Por eso de repente no basta, no es necesario producir. A lo mejor simplemente necesitas cortar, tirar las camitas y mirar y equivocarte. ¿Ya? La tierra igual permite equivocarse, ¿no? Porque después la misma tierra se va regenerando. Nosotros imagínate que con la pandemia nos morimos todo el mundo, no todos los humanos. La raza humana se extingue. La naturaleza se va a recuperar. Se va a Sí, pues va recuperar, a le va a seguir bien. demorar, le va a demorar. Pero no hay, para la naturaleza no, el tiempo no importa, se puede demorar, pero lo va a lograr, ¿no? Y yo creo que un poco por ahí también tenemos que avanzar, como en esa línea, ¿no? El estrés de producir, el estrés de estar haciendo cosas constantemente, ¿no? De generar algo, ¿no? Por ejemplo, pucha, no sé, la tierra se va a demorar en que crezcan las plantas, sí, se va a demorar lo que tenga que demorarse, porque es la tierra, ¿no? Claro. Pero uno puede aprender de eso, y eso no es tiempo perdido. El aprendizaje nunca es tiempo perdido. Y creo que lo mismo pasa en otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, herramientas, por ejemplo, una lectura no es productiva, ¿no? Leer no te va a producir nada, ¿no? Como un bien, no es un bien, no es un objeto, no va a tener nada con eso. Pero fue grato, fue agradable, fue un momento de relajo, ¿no? Recuerdo un poco un cuento que yo no sé si es verdad o no, de Unamuno, ¿no? No sé si saben ese cuento, muy, muy breve, en el que venía alguien pasando ahí por cerca de la casa de Unamuno, ¿no? Estaba labrando la tierra justamente, y el vecino, que no entendía nada, ¿no? No estaba en la misma sintonía de este tipo, le pregunta, oiga vecino, ¿qué está haciendo? Y él le dice, nada, descansando. Y él estaba con el calor, con la chupalla, muerto calor, ¿no? Estaba sudando la gota gorda. Y después, pasa la semana siguiente, veía el mismo Unamuno, pero ahora estaba en una hamaca, con la chupalla, la misma chupalla, pero ahora en la cara. Y él, metido, le dice, oiga, vecino, ¿qué está haciendo? Y él se saca la chupalla y le dice, aquí, pues, trabajando. Entonces, aquí pasa un poco la dualidad de lo productivo y lo no productivo. Cómo también nosotros podemos dejar un poco de lado nuestro trabajo, sin meter las manos en la tierra, ¿no? Es como una significación del trabajo también, pues. También, y del no trabajo también. Porque el Claro. tiempo libre es vital, es fundamental, porque si no estamos trabajando 10, 12 horas como lo estamos haciendo ahora, y eso es explotación, po.
Entonces, si no valoramos también el no trabajo, ¿no? Nos vamos a tener una sociedad como hoy día que tiene un trabajo totalmente precarizado, ¿no? En el que hay que buscarse 2 o 3 pegas para poder vivir y si uno no está trabajando se siente culpable. Claro, y aparte que lo tenemos ¿Cachai? también asociado como a la retribución económica, al tema al costo de oportunidad, al vínculo el trabajo, dinero, dinero, consumo, cuando podemos de repente saltarnos la parte del medio, ¿no es cierto? Y pasar del trabajo al consumo y hacer que también eh, que sea más sustentable, ¿no es cierto? Que sea más sano para nosotros, sano para nuestro entorno. Entonces, está bueno. Oye, Leandro, hay gente que te está comentando acá en Sí, sí, Facebook. eso estaba viendo. Estaba mirando que ahí hicieron un comentario a propósito de... Mira, pongamos el comentario de la Oda. Dale. Vamos a tapar un poquito ahí Va. al Bastián. ¿Ya? No, mira, ahí nos tapamos por igual. No, el El, problema, ya hablé mucho, ya hablé mucho. Oye, dice y sobre la Planta, más o Gio no menos. pudo nunca conectarse. Parece que el No, internet les no, falló el internet está tremendo. malo. Sí. Bueno, Ubican a la Matías vamos a tener que Fernández. invitar de nuevo para el próximo programa. Sí, voy a tener que hacerlo. Voy a tener que mandarle sí, un chip con Oye, internet. el comentario de la Oda a propósito del cuento, igual recordar igual a quienes se han conectado en este rato a este primer programa piloto de Quebrantahuesos. Les comentamos que hemos estado hablando de algunos, de diversos temas. La idea es como que cada uno de nuestros invitados, de nuestras invitadas, en el caso que haya, plantee los temas que quieran hablar y podamos desarrollarlos, conversar en torno a esa idea. Bastián nos estaba conversando a propósito de una forma de agricultura y también Víctor, él estuvo con algunos proyectos de plantar en la escuela. Y también yo le había comentado hace un rato que también en el liceo donde yo trabajo también estuvimos con unos proyectos de huertos. Así que igual creo que en este contexto es súper necesario este tipo de actividades, de cultivo, de hacer una nueva estrategia de autosustentarse también a largo plazo, porque igual sabemos que lo de la pandemia es hoy día, pero el autocultivo va a servir siempre. Entonces, en estos contextos también la pandemia nos empuja a hacer cosas que muchas veces no habíamos hecho por las circunstancias en las que nosotros nos desarrollamos. Y por lo menos en el caso del trabajo, como comentaba ahí el Basti, el trabajo, claro, pues lo plantea el Bastián, existe una idea del trabajo, una noción del trabajo como muy relacionada a la producción de bienes materiales, pero si uno comprende el trabajo de una mirada un poco más global, toda actividad humana es un trabajo, de alguna manera. Entonces, cuando uno asocia el trabajo a la idea de producción clásica, a la idea como de los sistemas económicos de producción tradicionales, claro, el trabajo se ve muchas veces como una especie de tortura en muchos casos, porque no toda la gente le gusta trabajar porque estamos siendo explotados, ¿cierto?, en el trabajo muchas veces, pero también hay una idea del trabajo que va como por otra línea, que tiene que ver con ese dicho de que el trabajo dignifica, que el Claro. trabajo da sentido, y también tiene que ver con la idea marxista. Yo, sin ser un marxista como tan a pie junto, siempre he sido un defensor de las ideas de Marx. Y Marx plantea una idea del trabajo donde el trabajo deja de ser esta forma alienante o enajenante de vivir y plantea el trabajo como la forma fundamental de dar sentido a la vida. Entonces creo que estos trabajos que nosotros estamos haciendo hoy día, desde recuperar un poco el contacto con la tierra, también nos empuja también esta situación que estamos viviendo. Pues yo quería al comienzo de este programa partir haciendo alusión a una serie, a la serie que hoy día se estrenó la última temporada de una serie que se llama Dark. Yo creo que muchos quienes están viendo este programa la ubican.
Y yo pensaba a propósito también del programa del día de hoy, a propósito de comentar eso, que en general las series también generan como una sensación a veces como media superflua de vivir, porque Bastián comentaba también cómo uno a veces como que dice, no estoy produciendo. Cuando uno está viendo una serie o uno está leyendo un cuento, una novela, a veces hay personas que tienen esa sensación como de que no están haciendo nada productivo, que están como de ocioso. Y yo no, por lo menos la mirada que tengo yo es todo lo contrario. Si para mí ver una serie es un trabajo también. Entonces, para mí leer un libro es un trabajo, pero es un trabajo con otro sentido, no es el trabajo tradicional que uno lo entiende. Entonces igual como claro, podríamos contraponer un entenderlo poco como trabajo. la idea que decía el Bastián respecto a la noción del trabajo. No, yo no sé si la Gio podrá en este momento hablar, me parece que todavía está como congelada. Se ve como pegada, no sé si habla, quizás se escucha su voz. Yo, más que el trabajo, probablemente, que todo es trabajo, creo que al final todo es trabajo, al final nada es trabajo, porque lo totalizamos el concepto. Creo que el trabajo tiene un lugar específico. Y que ese lugar específico tiene que estar, sin duda. Pero no podemos esperar a que haya una totalización digamos, del concepto de trabajo. A menos de que entendamos trabajo en términos newtonianos, como que es el hecho de ocupar energía, ¿no? Si estoy ocupando energía, luego estoy ejerciendo trabajo porque hay un tema de gasto energético. Ahí puede tener sentido, ¿no? Y está bien. Pero en términos como más abstractos, creo que también apelar al ocio, como dignificar al ocio, ¿no? El ocio creo que puede ser también un elemento que es digno, el ser humano tiene derecho al ocio, tiene derecho al buen vivir, ¿no? Y que cuando tenemos horarios laborales tan altos, no da espacio para el ocio porque estamos agotados. Y luego el ocio se vuelve repetición, se vuelve pulsión de muerte, se vuelve vacío, ¿no? No se vuelve algo cultivante, propiamente tal, volviendo al concepto de cultivo de la tierra, ¿no? Sino que por otro lado, se vuelve repetición, se vuelve muerte, y por lo tanto ahí tenemos, por ejemplo, señoras que ven los matinales en las mañanas, todos los días, como si estuvieran haciendo algo cuando realmente no están haciendo nada. La existencia de las teleseries es pura pulsión de muerte, ¿no? Siendo que también es trabajo, si se trabaja y se paga a Pero los actores, es lo que pasa pero con el nosotros que lo mismos. ve, el televidente, Cuando pasamos pegados en las redes y sociales, también, y también eh, nosotros mismos también lo hacemos. este consumo así como desechable de información constante a través del feed, que de hecho a mí me llama mucho la atención ese nombre, por ejemplo, cómo le llaman al flujo de información de Instagram, que es como el feed, o sea, como que es como una fuente de alimentación. Así, pero alimentación de qué, así, qué es lo que Claro. estáis, qué es lo que estáis haciendo vivir con eso, así, es como un río, ¿cachai? De información muchas veces inútil o de spam que requiere también un filtro y muchas veces uno ni siquiera se da cuenta. Yo puse cambiar el celular a comienzo de año y el celular que tengo venía con un contador del tiempo que uno le dedica a cada una de las aplicaciones que uno tiene. ¿Verdad? Todas las aplicaciones que aparecen en el teléfono tienen un tiempo, un medidor de tiempo. Y quedé impresionado con el total, digamos, que ocupaba de tiempo durante el día. Después de haber pasado el primer día, había estado, no sé, 2 horas en Facebook, ¿cachai? 1 hora en Instagram, y después pensaba, puta, ¿qué aprendí de todo eso, po? ¿Cachai? Así como, ¿en qué me aportó el estar ahí? O sea, a lo más pude saber de gente cercana, de amigos, de qué es lo que estaban haciendo, pero, o sea, de aprovechar mi tiempo de ocio, digamos, como un espacio de construcción o como un espacio, digamos, para cultivarme a mí mismo, no, pues ese objetivo se pierde, pues, y es precisamente también porque uno tiene esta noción de que el tiempo que uno tiene invertido en el trabajo, en el espacio de trabajo, el tiempo y espacio de trabajo, es el tiempo en el que uno le dedica a la producción. ¿Verdad? Y esa producción me reporta una recompensa que no necesariamente está asociada a la ganancia que yo estoy aportando al sistema. ¿Ya? Y el espacio del ocio es el espacio en el que yo no debo producir.
O sea, y no debo producir ni conocimiento, ni debo producir riqueza, ni nada, porque ese tiempo yo ya lo destiné. Es como esta división, digamos, que a uno le enseñan de pequeño, digamos, de 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio, de esparcimiento, pero ¿para qué? ¿Ya? Entonces, esa también es una formación que muchas veces uno mismo tiene que Sí, pues dársela. claro. Y de hecho, me acordaba con lo que decía el Leandro, de un amigo que hace un rato escribió también en el Facebook y puso, los que estén viendo Dark, cuenten, o sea, díganme cuando termine la serie si al final es bueno, porque así yo sé si va a valer la pena destinarle tiempo a ver las 3 temporadas o no, ¿cachai? No la quiero ver ahora, entonces quiero que me digan si tengo que verla o no. Claro. Sí, Sí, pues. oye, antes Oye, y sin de querer seguir, pasamos el tema del tiempo. sí, quería yo referirme a lo que decía la Oda, que hace un rato mostramos el comentario de Oda, eh, que es mi compañera con la Dale, que dale. vivo, con la que convivo. Dice ahí, menciona un cuento de Vive en tu Macedonio corazón. Fernández, que es un escritor argentino, que tiene un cuento que Sí, se llama Tantalia. es uno de los Eh, maestros y ahí, argentinos. y ahí el personaje de esta novela se dedica a torturar la planta, y la planta es como la representación de una Ah, relación de pareja que tenía el personaje también. Y plantea una pregunta, dice, si acaso las plantas hoy día son las nuevas mascotas. Yo por ahí creo haber escuchado hasta un filósofo diciendo esa idea de que hoy día las mascotas cumplen un poco la función de los niños, ¿cierto? Hoy día yo, por ejemplo, no tengo hijos, tengo 35 años y mi viejo a los 35 tenía 3 hijos, yo creo. Y yo Claro. no tengo hijos, pero tengo un gato que hace poco mm. tengo de compañero acá en la casa, el Chuy, y igual el otro día cuando fue el Día del Padre, yo decía, pucha, no tengo hijos, nadie me da ni un regalito a mí el Día del Padre, no soy padre de nadie. Y no sé quién me comentaba el otro día de mi familia, me decían, oye, pero tu gato no es como tu hijo, y yo pensaba, sí, o sea, metafóricamente sí, pero obviamente que guardando las proporciones es totalmente distinto. Y claro, pues hoy día, Claro. como dice la Oda, las plantas también son como las nuevas mascotas y las antiguas mascotas son como los hijos. Muchas personas hoy día no tienen hijos, pero sí Mm. tienen mascotas y también al revés. Pues. Las plantas están cumpliendo un poco esa Mm. función de lo que eran las mascotas antiguamente. Entonces el cuidado que se les da es mucho más consciente Bueno, que antiguamente las plantas con suerte se regaban en general y hoy día hay también un cuidado distinto. Oye, y Eh, también está esa idea como de la representación, como de que qué tan propio lo sentimos, el hecho de desarrollar esa actividad como dentro de la casa o dentro de nuestro espacio. O sea, por ejemplo, no sé, pues yo me crié con la imagen de que es como la señora dueña de casa la que cultiva el jardín, ¿no es cierto? O si uno ve en el barrio alto, es como hay una persona dedicada especialmente para el cultivo del jardín, pero no es como una tarea primordial que el dueño de la casa se va a dedicar a realizar. O por ejemplo, en Karate Kid, cuando llega el protagonista, ¿no es cierto? Este niño y recién conoce a Miyagi, él entra al espacio de Miyagi y mm. él lo que está ya, haciendo bonsai. está cultivando el bonsai y no lo pesca, ¿cachai? O sea, no le toma Mm. atención. Entonces, ese sencillo trabajo, esa actividad, digamos, que está desarrollando él, se ve igual como algo externo porque es como este ser exótico, digamos, que hace esta actividad que es como rara, ¿ya? Y que se relaciona también como con un estereotipo que uno tiene también de lo oriental, digamos, de ser como más zen, más dedicado como a lo Mm. espiritual o a un trabajo meticuloso, pero no es como algo propio, no es la mentalidad con la cual Mm. nosotros crecimos. Claro, por ahí también la Oda también sigue un poco los comentarios y Sí, dice, hace una igual estoy de referencia a acuerdo un contigo, cuento. Víctor, con ese aspecto. ¿Cómo? Dale, Basti, Ujú. ¿estabas comentando algo? Que decía que estaba, sí, estaba diciendo que estoy de acuerdo con lo que decía Víctor, y siento que más que una mascota, siento que la jardinería es un arte.
Y como todo arte se cultiva, y volvemos como a lo recursivo, ¿no? Del concepto. Y siento que va más como por esa línea, ¿ya? Pero también me acordé de otra cosa, y los chinos, algunos de Hong Kong, no sé cómo, estaban paseando lechuga. Les ponen una correa como un perrito y salen a pasearlo como una lechuga. Y era una práctica social allá, cosas allá que normalmente pasan allá en Oriente. Pero ahí sí puede que tenga un sentido como de mascota, qué sé yo. Pero yo creo que la jardinería en general, así como también otros elementos que están vetados justamente por el poco acceso al ocio, son una práctica artística, ¿no? La jardinería un arte que se refina, el bonsai, por ejemplo, estoy pensando en Japón, ¿no? Que es un trabajo súper meticuloso, los jardines zen, como tú decís, Víctor, también, ¿no? Hay prácticas que son, de hecho, en Roma mismo, la gente, los soldados se retiraban y les pasaban terreno para que lo cultivaran, ¿no? Y hacían cosas muy bonitas con eso. Entonces, también el arte está ligada al júbilo, ¿no? A jubilarse, ¿no? Se retiraban a hacer arte, a trabajar, a dedicarle tiempo de ocio, porque ya dedicaron toda su juventud a trabajar y a luchar por Roma, ¿no? Y ahora tienen su tiempo de júbilo, ¿no? De ahí viene. Entonces, siento que va más por esa línea, ¿no? Del trabajo con la tierra, es volver al ocio, es volver a uno mismo, es olvidarse un poco de las lógicas de producción y dedicarse también más a cómo realmente vivíamos, ¿no? Si vivíamos de eso. Y además que yo no me como mis mascotas, yo no voy a comer un gato, un perro, ¿no? Pero una lechuga me la voy a comer, la mi acelga que tengo acá abajo yo me la como. Entonces, quizá hay una pequeña diferencia con lo que dice la Oda, ¿ya? Al menos desde el punto de vista que yo lo veo. Pero sí, hay muchas personas que también personalizan a los animales, que les ponen, que creen que son sus hijos, que ahí todos tendremos nuestros puntos de vista al respecto, pero yo igual dejo la marca y digo, no, no, ellos son mis compañeros también. Ellos me acompañan en la casa y permitimos mutuamente como el espacio, pero mi hija va a nacer pronto, ella es mi hija, no es gato, ¿no? Yo los quiero Hay mucho, una pero jerarquía los igual. respeto y todo. Sí, interesante igual No más la que una reflexión jerarquía, hay límites. Claro. y Bueno, es como estas respecto. cosas raras también que ocurren, no sé, pues, en Japón, por ejemplo, viendo así televisión, ¿cachai? O viendo como informaciones de allá, de esta gente que se casa con robots, o con modelos así como de muñecos, muñecas inflables, ¿cachai? Así como seres que en realidad no son seres, son artificiales, digamos, y se le atribuyen como características, personalidades, sensibilidades, que son finalmente como completamente funcionales a una persona que ya definitivamente se entregó tanto a la estructura productiva que todo su tiempo, digamos, y todo su carácter se lo entregó como devotamente a eso, digamos, y ni siquiera está el tiempo para establecer una conexión con otra persona, es decir, prefiere un objeto, amar un objeto antes que amar un sujeto, digamos. ¿Cachai? Que es mucho más complejo porque un sujeto te discute. Pues. Claro. Eh, entonces se pierde también algunos principios básicos, como no sé, por el principio de la reciprocidad, ¿cachai? El principio del compartir, el principio del entender el impacto que uno tiene en el otro. Y bueno, no sé, pues es como, lo veo como un fenómeno triste de lo que pasa o de lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Sí, Sí, sí. Pienso una cita de Zizek, ¿no? Que a mí no me gusta Zizek, me carga, de hecho, me carga. Pero en esto le encuentro razón. A veces le encuentro razón a Zizek. vale. Que decía, es más fácil pensar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo. ¿Mm? Y yo creo que va muy en esa línea. Por ejemplo, volviendo a Dark. Los que no han visto Dark, tápense el oído, ¿no? Pero no esta temporada, las temporadas anteriores, la 1 y la 2, yo no he visto la 3. Te voy a mutear. Pero en el final, ¿no? Se muestra cómo hay un apocalipsis Pero, destructivo por esta cuestión, ¿no? Pero, y ahí está el tema. Era una destrucción total. No es que el sistema se haya caído, ¿no? Es que la sociedad se cayó.
¿no? Y creo que por ahí va un poco el tema, por los zombies también, como que es más fácil imaginar cómo los zombies se devoran al mundo antes de imaginar, por ejemplo, una revolución posible, ¿no? Que sí lo hace, por ejemplo, Batman, ¿no? Batman, el Batman, el Caballero Oscuro Asciende, que es donde aparece Bane. El de Bane. Sí, sí. Sí, yo Ese es estaba uno de los, pensando lo mismo. ya, es que ese es uno de los pocos referentes en donde sí se piensa, ¿cachai? Pero es una cosa extraña, ¿ya? Una cosa no es común. Pero por ahí yo creo que hay un tema súper Es que igual interesante de cómo ahí hay otra cosa, somos porque incapaces, como somos, o somos capaces. ¿Sí? ahí hay otra cosa, porque lo que pasa también en esa Dime. película, en el caso de Bane, que esta es me parece que es la tercera de Christopher Nolan, de la saga que hizo. Yo creo que ahí pesa más la Ujú. representación como del enemigo Sí. interno, digamos. Es una representación así muy gringa del cómo se ve un revolucionario, digamos, o cómo se ve una persona que quiere destruir el sistema, como así completamente eh, asociado al mal. Entonces, ese mensaje también nos invade a nosotros, digamos, invade nuestra subjetividad y está en contradicción también con todo esto otro que estamos hablando. O sea, la forma como se representan los enemigos de Batman, que en el fondo representa como lo que está bien, representa como a la ley y el orden, eh, digamos, como el brazo oculto de la ley y el orden, que en el fondo es como, no sé, si lo llevamos más allá, es como ¿cuál es el brazo real oculto de la ley y el orden en Estados Unidos? Es la CIA, pues, bueno. Es como decir, bueno, hay un brazo oculto, ¿cachai? Oscuro, que es malo, digamos, que tiene un entrenamiento secreto, que dispone de mucho poder, de mucho dinero, pero que es bueno, ¿cachai? Así como que en el fondo no tienes que odiarlo, tienes que amarlo porque es el que va a evitar que todas estas miradas destructivas sobre el sistema que hemos construido puedan florecer, pues. ¿Cachai? Y en el caso de Bane me parece que es eso, pero es épica, por ejemplo, la escena donde él está ahí, hace su discurso, digamos, y explica por qué es necesario que todo eso caiga, po. Y más encima, su entrenamiento y todo su aprendizaje viene de Oriente, ¿cachai? O sea, ahí me cayó mal Christopher Nolan. Oye, yo quería, pucha, la Gio no, todavía está ahí en un bucle infinito. Gio, si Sí. no, si no te logras Vamos, conectar, dale, yo amigo, dale. creo que la No hay próxima problema. semana yo voy a entrar por Zoom, porque ahora estamos con una plataforma que nos puso a disposición Víctor como plan B, porque el plan A era hacerlo a través del Zoom, porque es más fácil, porque por lo menos en mi caso ya la conocía, pero la próxima semana seguramente ya vamos a estar el próximo sábado a través de esa plataforma. Y así que ahí vamos a tener el placer de poder conversar un rato con la Gui, para que no quede ahí en la penumbra. Oye, Leandro, Eh, ¿podrías Sí, interactuar pobrecito. con la gente? Claro, El- mira, yo quería también, antes de pasar ahí a los últimos Eso, dale, comentarios que nos estaban haciendo, también referirme, como tomar un poco la idea del ocio, a propósito de la situación actual, porque me interesa igual que todas las cosas que igual nosotros estamos conversando, a mí generalmente me da la sensación como de algo superfluo, no lo que estamos hablando, sino la vida en general, cuando uno no está como pendiente de la catástrofe en el fondo que estamos viviendo. Es como que si estuviéramos viviendo en una guerra y todo lo que no es guerra, ¿cierto? Es como Mm, vacío. Me genera un poco esa sensación como lo del mundo de las series, por ejemplo, porque yo planteaba que este programa se van a comentar películas, libros, series, ¿cierto? Distintos temas que quieran también traernos nuestros invitados, nuestras invitadas. Pero también recordar en el contexto en el que estamos. Entonces, yo pensaba a propósito también de lo que hablábamos hace un rato, a propósito de la noción de ocio, también respecto a la idea de ocio productivo. Entonces, yo me acuerdo que antiguamente tenía una idea como de la idea de producción, a mí me generaba una sensación como asociada al trabajo, como lo que también planteaba al comienzo el Basti, y hoy día, por lo menos, para mí la idea de producción es la idea de creación, o sea, no lo veo como antagónico ni muy distinto. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad preparándome para profe, teníamos un ramo que se llamaba
comprensión y producción de textos. Y yo decía, pero producción es una palabra tan fea, ¿no? A lo mejor sería creación de textos más bonito, pero producción lo asocia como al trabajo más como, al trabajo más como con algo que pueda tener un sentido mayor, un sentido de utilidad. En cambio, la creación es como inútil, ¿cierto? Uno lo ve como asociado a la inutilidad, o el ocio también como a lo inútil, que es un poco la idea de que el arte no sirve para nada, y por otro lado hay personas que dicen que sí, que el arte sí sirve y que puede darse utilidades al arte. Entonces, pensaba a propósito de esa idea, que hoy día, por ejemplo, el rol que juega Netflix en nuestra sociedad hoy día, no la sociedad occidental sobre todo, que es como la que impera en el mundo, el Netflix hoy día tiene un poder así tremendo. Hoy día yo creo que pocas empresas en el mundo, junto con Facebook, ¿cierto? Junto con otras empresas como de comunicación y de plataformas, Netflix hoy día tiene un poder tremendo. Y pensaba a propósito también cómo Netflix se asocia también a la administración del ocio que hace también la sociedad en la que nosotros estamos, que es una sociedad mundialmente capitalista, que tenemos algunos casos, ¿cierto?, donde no hay capitalismo de manera desatada, pero el capitalismo es mundial, es como que no tiene lado de afuera. Entonces pensaba cómo el capitalismo administra el ocio de las personas a través también de estas plataformas, que a veces uno las ve de manera un poco inocente, ¿cierto? Como que Netflix fuera como San Netflix, ¿cierto? Que es como que nos ayuda y nos saca del vacío existencial. Entonces nos entrega estas series que son adictivas, por cierto, y son infinitas. O sea, nunca uno puede terminar de verlo. Uno no le queda más tiempo para poder seguir viendo la cantidad de series que nos ofrece Netflix. Entonces pensaba una reflexión a propósito del rol que hoy día juegan las series, también volviendo un poco a la idea de Dark, con la que partía yo al inicio de este programa, cómo las series hoy día se atrapan, ¿cierto? O atrapan a las personas y las meten dentro de un círculo del que difícilmente se puede salir, como que son como una droga en la administración del ocio que hoy día nosotros tenemos. Entonces pensaba, como para terminar un poco esa idea, cómo hoy día ver también las series con un ojo más crítico, ver también las plataformas con un ojo más crítico. Y a propósito de eso, yo quería recomendar un libro que yo todavía no lo termino de leer, pero lo empecé a leer hace un tiempo, que es un libro de Pablo Iglesias, este personaje de la política española, del Podemos, que es un estudioso de la semiótica del cine. Pensé que era el humorista. ¿Cómo? El humorista Pablo. El humorista. No. Pablo Iglesias, como 2000. El Podemos. Oye, tiene un libro que se llama De Maquiavelo a la gran pantalla. Y en ese libro lo que hace es ver cómo Hollywood y en general las herramientas con las que cuenta hoy día el capitalismo, Hollywood, uno de los grandes brazos propagandísticos del capitalismo mundial, cómo uno lo puede mirar desde una perspectiva más crítica, y se ve cómo el cine a nivel mundial históricamente ha jugado un rol de propaganda a nivel inconsciente. Pues muchas veces la propaganda que hace Hollywood es muy soterrada, pero está, y se mete, ¿cierto?, en la identidad, de la construcción de la identidad cultural de distintos espacios, ¿cierto? Nos va bombardeando ahí Hollywood y toda su película, ¿cierto? A través de, y para ir terminando, porque ya llevamos como una hora de programa, quería ver qué me podían comentar a propósito de lo que es el eterno retorno de Dark. Pucha, es que mira, yo no puedo comentar eso porque estoy recién empezando a ver la serie, pero sí me parece interesante la idea que estoy planteando ahora acerca de lo que hace Netflix o de lo que hace Hollywood. Porque si tú miráis la historia del cine y la forma como se narra o la forma como se estructura una historia, cómo se cuenta una historia, el Griffith, que es el director de El nacimiento de una nación, es considerado como uno de los padres del montaje para casi todo el cine del siglo XX, o al menos
en Hollywood, es decir, la forma como se narra, la forma de meterte en el mundo y el hecho de hacer que una historia como esa sea fácilmente procesable o digerible para cualquier público. Es decir, Griffith es siendo uno de los primeros directores, digamos, y teóricos del montaje de la historia, contribuye a crear un cine masivo, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que cuando uno analiza o observa el contenido del nacimiento de una nación, te das cuenta que el contenido es es propaganda racista, ¿no? Que muestra digamos, a un actor que está pintado de negro porque no es negro, ni afro, ni nada, y que representa, digamos, a todo ese sector de la población como el negro violador, digamos, ¿ya? Que es una amenaza, es peligroso, ¿ya? Y aparecen estos como soldados, digamos, que casi como del Ku Klux Klan, que vienen a salvar a la damisela, es decir, o sea, no, podríamos empezar a ir al fino y dedicarle todo un programa a analizar el contenido de la película, pero en el fondo es como entender que existe todo ese aparataje, pero además lo que hace Netflix hoy en día es darle cabida a otros discursos que son más progresistas y que son críticos de esta mirada como tradicional, histórica, del mainstream hollywoodense, digamos, y entra como a criticar esto, ¿ya? O entra como a cuestionar. Entonces, tú te metes, navegas en Netflix y tienes una serie de documentales que tienen como una mirada crítica de la historia o una mirada crítica de ciertos temas, pero en la generalidad no es así. Pues. Entonces, también pasa que este tipo de espacio es como una alternativa construida por el mismo poder para determinar o conducir tu propia subjetividad acerca de la historia, acerca de la realidad, acerca de lo que ocurre en la sociedad occidental, y también como que te la va moldeando. Bueno, creo que es como un símbolo de la apropiación que se hace de ciertos temas. Ahora, uno puede tener una mirada crítica sobre eso, sobre cómo actúa la industria en ese aspecto, pero es más difícil cuando los temas son más lejanos. Y sobre todo cuando uno piensa en personas que quizás no tienen la misma mirada ideológica o que no existe como una formación tampoco como para poder hacer la crítica en la misma forma como lo harían determinados sectores como más ligados al conocimiento académico, o más ligados a la universidad, o más ligados a las ciencias sociales, digamos que no siempre se hacen los mismos filtros. ¿Ya? Entonces, y me ha pasado, por ejemplo, de amigos que, no sé, pues, vieron Cuba Libre y me dicen, oye, pero Fidel Castro era un hijo de puta, pues. ¿Cachai? Y dije, ya, pero igual tenéis que considerar que Cuba Libre es un documental de Netflix, pues, ¿cachai? O sea, o al menos es el espacio donde lo viste. O sea, podemos entrar a discutir acerca del verdadero carácter de un personaje histórico, o de una situación histórica, o de un proceso histórico, pero esa no puede ser tu única fuente. ¿Cachai? Y bueno, se produce como un proceso así dialéctico, digamos, que termina determinando tu forma de ver el mundo. Entonces también es peligroso. Es loco eso, porque siento también que Netflix de alguna forma es un territorio en el que se generan también, es un espacio de disputa de imaginario cultural, no de imaginario social, en el que va construyendo aquella subjetividad que yo necesito que exista, ¿no? A eso Foucault le llamaba dispositivo. Es un dispositivo que genera subjetividad, ¿ya? En ese sentido, claro, es un lugar que te dice cómo tienes que ver las cosas, y ahí volvemos entonces al tema del cultivo, porque la gente le dedica tiempo a algo que ya está procesado, ¿no? Así como la comida chatarra, ¿no? Tú no tienes que producir nada, tú te la comes nomás, ¿no? Porque ya está lista, no sabes lo que te estás comiendo, pero te lo estás comiendo y te quita el hambre, y es lo mismo que pasa con Netflix, ¿no? Y con estas culturas. No quiero decir que no haya que verlo, ¿no?
Claro, Hay no, que no quiere verlo decir. con mesura, con criterio, pero sin olvidar que hay otros elementos en la sociedad que también te pueden enriquecer, ¿no? Y que te pueden dar esa, por ejemplo, ya, Cuba Libre. Ah, oye, qué malo este weón de Fidel Castro. A ver, ya voy a ver si también era tan malo, ¿no? Voy a ver porque ahí está, uno le cree a la tele porque hay una autoridad. Hay un principio de autoridad en la tele. Entonces dice, ah, si salió en la tele y está en Netflix, entonces debe ser así, voy a investigar, ¿no? Nadie dice como que voy a investigar, se Y queda es un con eso. documental. Entonces, hay un tema. ¿Cómo? Y es un documental, porque también ¿Cómo? existe como esta mirada de que Claro. el documental dice la verdad, sí. También, también. Entonces, le creemos a eso, le creemos al documental, le creemos a la tele, ¿no? Le creemos a Lavín cuando dice que estamos súper bien y que no es necesario sacar la plata de la AFP, porque está hecho para eso. La tele tiene un poder. Y es interesante porque Black Mirror nació en Netflix, salió por Netflix, ¿no? Y hay un capítulo que dice como un tipo que vivía en una sociedad alienada, futurista, en el que empieza a hacer una crítica social y empieza a aumentar los ratings y los meten en la tele. Y se vuelve un Eso mismo. programa de televisión. Curioso, porque justo Netflix se vuelve Es eso, lo que estamos haciendo ahora. ¿no? Claro. Entonces, al final, y claro, exacto. Entonces, la pregunta que podemos hacer es, ¿qué salida nos queda? La salida yo creo que la que nos queda es dejar de ser productivos. No, por un momento por lo menos, un momento en el día, deja de ser productivo, hace algo para ti, que a ti te dé riqueza, ¿no? Riqueza cultural, riqueza de lo que tú quieras, pero para ti, ¿ya? Y que sea algo que no te dio otro, ¿ya? Que no te dio otro elemento, que sea algo que tú encontraste, algo que es muy tuyo, algo que disfrutas y algo que te permite abrir posibilidades. ¿Qué posibilidades te abre, por ejemplo, saber que sí, estamos recayendo en el sistema que te dice Netflix, que estamos entreteniendo con crítica social a personas que nos están mirando por una pantalla? ¿Qué, qué te entrega eso? ¿Qué posibilidades te abre eso? ¿No? Sí, Ninguna, mira, en sí misma, ninguna. Porque después Bueno, es apagáis que, esto y te va a ir Netflix. Entonces, no hay una ruptura. ¿Dónde está, claro, ¿Dónde está el uno lo ve quiebre? igual. Uno lo ve igual. Y de hecho, yo lo veo como una necesidad. O sea, por ejemplo, no sé, pues, algunos amigos así, no sé, pues me cuestionan porque yo me compré una tele grande, ¿cachai? Porque siempre me ha gustado ver tele, pues, weón. ¿Cachai? O sea, todo mi imaginario visual, digamos, y la forma de contar historias que uno encuentra en el cine, tanto del mainstream como en el cine independiente o en el cine arte, todo me parece atractivo. ¿Cachai? O sea, no voy a desdeñar una película de Adam Sandler frente a una de Tarkovsky. ¿Cachai? Si las dos son formas que a mí me permiten conocer, comparar, interpretar. ¿Cachai? Entonces, claro, la idea no es cerrarse a eso, sino que entender cómo funciona, de dónde viene, cuál es el mensaje, pero también un elemento que nosotros dijimos al comienzo, cuál es el sentido que muchas veces nosotros le podemos dar al ocio, ¿ya? O a nuestra relación con el entorno, es el de crear, no producir. ¿Cachai? ¿Cierto? Tú mismo lo decías, no producir, sino que crear. Entonces, y que si uno ve, nosotros como profes, cuando vemos toda la lista de habilidades que están dentro de la taxonomía, ¿no es cierto?, de las distintas taxonomías que ocupamos, la habilidad que sintetiza y se nutre de todas las demás es la de crear. Entonces, yo creo que ahí es a donde tenemos que apuntar. Y finalmente, si pensamos, no sé, pues como en la mentalidad de los griegos, ¿cachai? O la mentalidad, digamos, de algunas sociedades antiguas, pensando como en cuál es la trascendencia o cuál es el sentido de la vida o como a dónde queremos llegar, pensar que en el fondo lo que nosotros le vamos a dejar al mundo no es nuestro cuerpo, el, no es lo que digamos, sino que es lo que nosotros lleguemos a crear. Nuestra obra creativa probablemente va a ser lo que va a trascender lo que va a trascender a nosotros. Y va a ser una guía quizás para los demás, o quizás nos van a hacer mierda en el más allá cuando digan, oye, mira la estupidez que dijo este weón. ¿Cachai? Pero,
Pero yo creo que la idea es esa, digamos, y de ahí también llegar a reflexionar acerca de qué es lo que uno considera como resultado de su obra, o resultado de su ocio, o resultado de su trabajo. ¿Eh? Como el árbol de la vida, hasta dónde puede llegar a expandirse si es que llegamos, si es que nos ponemos a estudiarlo. Sí. Oye, y una acotación muy breve Dale. justamente la comparación con este capítulo de Netflix, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo que se ponía aquí el cuchillo en el cuello, ¿no? Y captaba rating, a lo que estamos haciendo hoy día? Yo creo que hay una diferencia muy clara. Es que él era uno. Nosotros tratamos de ser cuatro, pero al final fuimos tres. ¿No? Pero a lo que voy es que hay interacción, ¿no? Hay una interacción que no se pierde. Claro que no podemos estar así, no podemos estar con una pura cámara porque está el virus, ¿no? Entonces tampoco tenemos por qué sentirnos culpables por eso. Pero estamos generando un vínculo igual, ¿no? Cosa que el capítulo de Netflix no hace, porque está solo. Y después apaga la tele y sigue solo. Entonces, Sí, ahí hay una diferencia sustancial, que es una creación, pero es una creación para un otro, ¿no? Es un acto de comunicación también. Y eso creo que no tenemos que perderlo. Por ejemplo, que se abra este espacio, que se abra el de Ludocrónica, que se abra el de La Pataleta, que son los que estamos haciendo, o los otros que están ustedes haciendo. Tú también estás haciendo un programa, ¿no? Ciudadano, que también trata de entregar conocimiento. Yo creo que eso no es menor, no es menor, porque es una intención de buscar integrar algo, ¿no? Ahora estamos haciendo una reflexión, incluso nos hacemos una autocrítica, ¿no? Que eso, no sé si hay algún programa en Chile que está haciendo esto en este momento, así como una autocrítica de reflexionar sobre nuestra propia práctica de hacer un programa en vivo, ¿no? Entonces, claro. tremendo, ¿no? Me parece algo súper positivo, ¿no? Y que ojalá aportemos también a esas miradas, ¿cachai? A las miradas también de generar una mirada crítica de lo que estamos haciendo sin dejar de disfrutarla. Si me quiero comprar una tele, me la voy a comprar, pero soy consciente de lo que eso implica también, ¿cachai? Claro, No con el sentido así de fustigarme, ¿no? No, decir, no, yo soy consciente de lo que esto significa y lo disfruto, pero no es mi vida, no es todo, ¿no? Está bien, yo tengo una Nintendo, me encanta jugar Nintendo, pero tampoco, que bueno, esto es un lugar en mi vida, pero no es mi vida. que es como lo mismo que pasa con el personaje que tú dices en el ¿No? capítulo de Netflix, es que finalmente a medida que él se entrega al sistema, aunque es con su discurso crítico, el mismo hecho de plantear como esa alternativa al show, que en el fondo es como plantear una alternativa al show, a todo lo que existe dentro de la oferta programática que ven los personajes de ese mundo, le reporta a él el beneficio de poder acceder a un espacio que no tenía, ¿cachai? O de poder acceder a comodidades que no tenía. Y quizás muchos de nosotros también nos mantenemos, digamos, apegados al sistema o atados al sistema porque nos entrega una estabilidad, porque tenemos, no sé, pues una cierta seguridad en relación como a lo laboral, al tema, no sé, pues de salud, o porque me permite tener un poder adquisitivo, pero también sabemos que, como dices tú, eso no es todo. ¿Ya? O que quizás el objetivo es estar ahí para después hacer otra cosa. ¿Ya? O quizás nos venimos a dar una vuelta, digamos, para aventurarnos en esto. Y quizás algunos otros son más lúcidos y nunca creyeron que esa era una posibilidad. ¿Cachai? Y ahí entran también el tema del cómo la autocrítica no se transforma tampoco en una culpa, ¿ya? O en qué momento debe empezar a transformarse, digamos, en ese autoflagelamiento también de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? Porque no sé, pues si yo fuera Piñera, que soy el presidente del sistema, yo no podría dormir, pues, bueno, ¿cachai? O sea, después de haber causado tanto daño, ¿cachai? Entonces existen niveles también, pero, pero también, bueno, ya que creo que entiendo que vamos terminando, aprovecho de agradecer el espacio al menos para que podamos plantearnos estas cosas y como dices tú, claro, el mostrar que existe una intención comunicativa y que quizás, no sé, pues nunca habíamos tenido una conversación así a este nivel entre nosotros, entre los tres, o no sé, pues, con el Bastián y yo, pero sí que darnos cuenta que las miradas son similares y nuestros referentes además también son los mismos.
Sí, Claro. Y también mira, la importancia de que estos espacios así vayan rotando. Ujú. yo Porque la quería, medida en que vayan rotando, otras personas van a participar. sí, pues, obvio. Yo quería señalar también, como también he sido cargante en la idea, porque cuando los chiquillos me preguntaban qué abordar, qué tema abordar, yo les decía, el tema que ustedes quieran traer, lo traen y lo instalamos, ¿ya? Y lo vamos conversando, dialogando en torno a ese tema. Entonces, el tema que yo le había comentado a los chiquillos que quería tratar, y lo voy a hacer como muy rápido, porque igual lo he tirado a cada rato durante este programa, pero como para cerrar un poco la idea, como para hacer como una especie de algo que tengo así como que ha atravesado la garganta y quiero como comentarlo. A mí la Oda, mi compañera, me decía, oye, pero vaya a hablar tú todo el rato. Porque, claro, a mí me gusta hablar harto, igual me cuesta a veces escuchar. Y igual lo he escuchado con bastante atención. Quería también ahí comentar, antes de pasar al punto final, que nos comentó ahí varias personas, nos comentó ahí Rocío, Maxi, Franco, Locura Lunar, que una compañera, la Damari, la Gio que comentaba que también se había caído. Mi viejo también pregunta si esto será semanal. Sí, va a ser semanal, ya va a ser todos los sábados. Yo, antes de cerrar, quería señalar un tema, que era lo del respecto a la idea de eterno retorno, que es una idea que es bastante antigua, no es una idea que se le ocurrió a Nietzsche, tampoco es una idea que se le haya ocurrido a Schopenhauer o a Heidegger, que son como los filósofos alemanes que creo que están muy presentes en la idea del eterno retorno en la serie que estábamos comentando al comienzo, que es Dark, que es la serie que se estrenó hoy día en su tercera temporada y me parece que final. Hace un rato yo vi el primer capítulo, les digo, no entendí prácticamente nada, un multiverso ya, pero yo quería señalar Sin algunas... spoiler, sin spoiler. No, si no voy No, a tenés hablar que de... devolverle un spoiler a Bastián porque ya hizo uno de Dark. Sí, sí, hizo uno. Pero claro, yo creo que el rollo de los spoilers igual es discutible porque los spoilers, hay gente que cree que spoiler es como cuando el capítulo de estreno nomás, pero el spoiler vale para todo. Como para una película que se estrenó hace 100 años, igual vale el spoiler. O sea, si uno cuenta cosas, ¿cierto? Igual vale el spoiler. Pero yo no quería hablar de spoiler, no me voy a referir a Dark en particular como a los personajes ni a la historia propiamente tal. Sí quería referirme como a la filosofía que está presente en Dark, que es una filosofía que es muy alemana. Alemana desde lo alemán, no lo alemán marxista, ¿cierto? Que es como la idea que estaba yo defendiendo hace un rato, sino que es como la idea filosófica alemana existencialista, pero que no es tan politizada, que tiene que ver con el sentido del ser, más que como el desarrollo del ser en su ser social, sino en su ser individual. Entonces, creo que ahí la filosofía del eterno retorno normalmente se asocia a Nietzsche, que es como uno de los autores que lo plantean en uno de sus libros, y lo plantea como si fuera una idea original de él. Y ahí hay un texto muy bonito de Borges, donde le responde Borges y le dice que esa idea la han planteado como 500 veces otros autores y lo empieza a enumerar así como los más conocidos. Y critica esa idea de como que a Nietzsche se le ocurrió, porque igual obviamente que Nietzsche cuando lo plantea, probablemente lo plantea de un punto de vista ficcional, que el personaje, la voz del quien descubre el eterno retorno en esa obra, también es un personaje ficcional, no necesariamente es la voz del autor. Porque la filosofía nietzscheana, los nietzscheanos, yo soy medio anti-nietzscheano, pero los que les gusta Nietzsche sabrán que mucha de la filosofía de Nietzsche es ficción, es literatura. Entonces yo quería, como para ir cerrando, referirme un poco a esa idea de cómo en Dark la idea del eterno retorno se plantea como un tema central y cómo eso hoy día nos afecta a nosotros. O sea, ¿por qué a las personas les resulta tan interesante esta serie? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en Dark que nos resulta como algo entretenido o algo profundo?
¿cierto? Porque claro, el eterno retorno está haciendo alusión al ser, ¿cierto? Al ser y el ser visto como el tiempo, ¿cierto? Que esa idea que también está presente en Heidegger, como en el ser ontológico, la pregunta por el ser se responde a través del tiempo. Entonces, lo que hace esta serie es asociar el tiempo a Dios. O sea que Dios es como una mirada panteísta, que Dios es el tiempo. Entonces lo que busca hacer la serie es como abolir el tiempo, de alguna manera, como en términos generales. Entonces, ahí obviamente que lo que se pone en duda, y yo creo que es muy bonito como se pone en duda, es la idea de la libertad. Cómo la libertad se conjuga con la idea del eterno retorno. Si es posible, si es que somos realmente libres o estamos predestinados por una fuerza que no comprendemos. Entonces, por lo menos creo que por ahí va un poco la idea de dar, que es como preguntarse un poco, ¿soy realmente libre? Es una pregunta fundamental, creo yo, de la filosofía, y la pregunta la motiva esta idea del destino, del tiempo que se repite de manera infinita y eterna, y si es que realmente tiene sentido nuestra vida, dado este tiempo circular que plantean estos autores. Entonces, yo por lo menos quería recomendar en ese sentido a Borges, que no es un autor necesariamente del bando de los trabajadores, ¿cierto? Del bando de la izquierda revolucionaria. Borges generalmente se asocia al conservadurismo en su mirada política, pero Borges desde el punto de vista filosófico dialoga mucho con estos autores, como el caso de Schopenhauer, ¿cierto? Borges tiene una frase muy entretenida donde el tipo dice que él se enseñó el alemán para leer a Schopenhauer, que él se enseñó, o sea que nadie se lo enseñó, él se enseñó a sí mismo el alemán para poder leer a Schopenhauer. Y ahí Borges plantea la implicancia filosófica del eterno retorno. Creo que yo por lo menos quería recomendar, hay varios, son como 2 o 3 textos que Borges comenta sobre la idea del eterno retorno. Uno de esos está en su libro Historia de la Eternidad, que plantea la idea de la doctrina de los ciclos, hace como una revisión histórica sobre lo que la idea del tiempo circular, que también la ven muchas veces en el caso de Macondo con 100 años de soledad. Entonces eso yo quería por lo menos... Es tan antigua como la historia misma. Esa mirada es tan antigua como la historia misma. Existe desde la antigüedad clásica esta mirada del tiempo cíclico de la historia y obviamente también de la realidad. Eso se resuelve por medio de un autor. Escriba algo, ¿no? ¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo va, Basti? Decía que Hesíodo parece que escribe que es el círculo, ¿no? La edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la de héroe y la edad de oro, ¿no? Claro, establece como las distintas fases, pues, y también así Aristóteles y Platón, cuando ellos hacen la clasificación o la tipificación de las posibles formas de gobierno que puede alcanzar un Estado, una sociedad, establecen un límite de 6, que es como la versión buena, la versión mala, y donde como que no existe o sea, existe una ideal, pero que es como casi inalcanzable, digamos, en Platón, pero que se van repitiendo cada cierto tiempo, es decir, como que de ahí para afuera es difícil que salgamos nosotros de esa estructura. Y es tan fuerte esa noción que esa mirada trasciende toda la Edad Media, llega hasta Maquiavelo, que es como en realidad uno de los primeros que comienza a cuestionarla o empieza a plantear como la posibilidad de que exista otra forma. Y hoy en día nosotros también seguimos colgados como de los mismos principios políticos, pues. Y vinculándolo también con este tema del mainstream y de los medios de comunicación y cómo también nosotros interpretamos nuestro propio presente, porque en el fondo la pregunta por la historia o la pregunta por el tiempo o la pregunta por quiénes somos nosotros dentro de ese tiempo es la pregunta por el presente, pues es decir, como quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Y eso también está mediado por lo que nosotros consumimos a través de los medios de comunicación, pues. Entonces, yo hace unos años vi, así como casi al mismo tiempo,
esta serie de Prófugos, no sé si la vieron. Y también, Yo no la vi. una que se llama Bala Loca, que era una serie de Chilevisión que me parece que igual estuvo un tiempo en Netflix. Y ambas representaciones son súper ilustrativas, por una parte, de la realidad que nos toca vivir a nosotros como chilenos y chilenas en los últimos 30 años, pero además también son como la construcción de qué es lo que pasa después de. ¿Ya? En el caso de Prófugos es una serie que se transmitió por el HBO por allá por el año 2007, 2008, y que se grabó parte acá también en Valparaíso, y que pone a un ex CNI, a un ex frentista, a funcionarios de gobierno, a narcotraficantes, a todos en el mismo círculo de contactos, ¿ya? Y el conflicto es un conflicto de poder entre ellos respecto de quién logra sacarle más beneficio a esto. Y a lo largo de la historia van poniendo eventos que han ocurrido en la realidad en Chile. Ponen, por ejemplo, el rescate en helicóptero de la cárcel de alta seguridad, ponen enfrentamientos en La Legua, ¿ya? Pero en el fondo te muestran todas esas redes de contacto, o del poder, que no se tratan o de las cuales no se hablan en la primera línea de los medios de comunicación oficial. ¿Ya? Es decir, que te muestra una realidad que uno sabe que existe o que puede haber existido en algún determinado momento, ¿ya? Pero que nunca se habla explícitamente en los medios de comunicación. Y lo hace a través de la ficción. Y es muy curioso que lo haga HBO, que no es precisamente un medio independiente, digamos, así como no es la Radio Villa Francia, digamos, que te está diciendo, oye, mira cómo son estos hueones, ¿cachai? Sino que son ellos mismos mostrándote cómo ha funcionado Chile, la realidad chilena, y los núcleos de poder en los últimos 20 o 30 años, ¿cachai? Y qué ha pasado con todos esos que estuvieron involucrados en la competencia por el poder en los años 80, que fueron los años más duros, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con Bala Loca, que muestra cómo en el presente se articulan redes de poder nuevas, pero en el fondo como con los mismos principios o las mismas acciones. Entonces, se produce como este retorno, digamos, a periodos o épocas o realidades o contextos que uno cree cuando uno es inocente, digamos, cuando uno es un niño, cuando uno es un adolescente, que son cosas del pasado. ¿Eh? Y te das cuenta que en realidad no es que exista un retorno a lo nuevo, sino que existe una continuidad. ¿Ya? Y eso es lo que logra descifrar Vico en el siglo XV, y después descubierto en el siglo XVIII, en el siglo XIX, por los filósofos europeos, digamos, cuando él dice que el tiempo en realidad no es un ciclo, sino que es una espiral. ¿Cachai? Que es algo que cualquier compañero mío de historia que me escuche hablando va a decir que es como algo básico, pero porque a nosotros no, era una discusión central en la formación que nosotros recibíamos al momento de estudiar historia. Es decir, que ese es un momento clave en la historia del pensamiento, de la filosofía de la historia, ¿eh? De entender que este mito del eterno retorno en realidad se resuelve entendiendo que en realidad es una espiral, que vuelve a pasar por momentos similares, pero que no necesariamente va a tener el mismo final. Y esa es la gracia de vivir en un presente. Por eso que yo el otro día ponía en Facebook todo tiempo futuro fue mejor. Pensando en que siempre podemos nosotros aspirar a tener un horizonte, ¿ya? Que no es que no es falso el horizonte, digamos. Siempre está ahí y hay que perseguirlo.
Sí, mira, Chicos, oye, llevamos 1 hora y media de programa. Yo creo que para ir cerrando, Bastián, tírate una idea. Yo creo que, mira, te voy a tirar una idea. Yo me acuerdo que una vez un profe dijo que los mayas, cuando apuntaban al futuro, apuntaban para atrás. Así como tú dijiste, el horizonte hacia el futuro. El profe decía que los mayas, como cuando decían, oye, pero eso va a pasar en el futuro. Y hacían así como el futuro como para atrás. ¿Cachai? Interesante igual esa idea, vos, como pensar el futuro como algo que está atrás. Ya pasó y podemos resolverlo. Ahí Telier decía que él sentía nostalgia del futuro. Mira, para ir cerrando, tírate tu última intervención y nos vamos. ya, vale. Último cierre, mientras tú hablabas, Víctor, me empecé a pensar inmediatamente en la terapia, cómo el psicoanálisis plantea que en el inconsciente no hay tiempo. Los hechos que tú vives, que pudiste haber vivido en tu infancia, hace 2 o 3 años, pueden estar pasando en este momento. Entonces, es interesante cómo en el psicoanálisis se rompe la lógica lineal de tiempo a través de la resignificación del trauma, y también por eso en el psicoanálisis no se habla de memoria. En el psicoanálisis no hay memoria, ya no existe ese concepto de memoria. En el psicoanálisis lo que se habla es de huella anémica, o se puede hablar incluso de resignificación, de paso de lo inconsciente a lo consciente, proyección, qué sé yo, distintos mecanismos ahí en donde aparece el inconsciente. Pero no hay tiempo en el inconsciente. El tiempo es una concepción cultural. Uh-huh. Y es en ese sentido que Dark tiene mucho de eso también, ¿no? Cuando él dice, y que por eso me recuerda a la terapia, porque en Dark mismo se pregunta, ¿cómo se llama el principal, entre comillas, el rubio que Jonas, viaja harto en el tiempo y que tenía este cuello aquí marcado? Jonas. Jonah, ya. Jonah mismo le pregunta a la visita, ¿no? Que cuando están en los tarros de ácido. Pero entonces, si el futuro se va a estar repitiendo, o el tiempo se va a estar repitiendo. Oye, se escucha mal, Basti. Algo le pasó a tu micrófono. Algo le pasó al micrófono. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Voy a ver si me acerco un poco más. Ya, sí, a veces falla. Entonces, ahí un poco el tiempo cómo el psicoanálisis ya plantea que no hay tiempo, que hay una ruptura con la linealidad del tiempo, por lo menos desde la linealidad católica, ¿no? O cristiana, que entiende que hay un alfa y hay un omega, hay un principio y un final, hay un génesis y hay un apocalipsis. Todos estamos esperando el apocalipsis, que es lo que lo estamos viviendo. Y en el fondo podemos romper con eso y decir, no, en el psicoanálisis no hay principio, no hay final, solo hay pasos del inconsciente a lo consciente, y en Dark se da eso. Porque ahí la pregunta es, y la misma pregunta que se hace en la clínica, que se hace el psicoanálisis, que se hace la pregunta de la terapia. Entonces, ¿qué nos queda? Y es una pregunta que me hacen muchos pacientes. Siempre que tengo terapia, y aparece algo, que la pregunta es, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Porque esto me va a acompañar en mi futuro constantemente. ¿Acaso no hay tranquilidad en el futuro? ¿Acaso no hay paz en el futuro? Y ahí está la respuesta que mismo responde, ¿no? Cuando dice, es que lo que podemos cambiar no es todo. No vamos a cambiar el futuro, pero podemos cambiar pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas van a cambiar tu futuro. ¿Mm? Y eso yo creo que es la aplicación de la clínica finalmente, como el tiempo en psicoanálisis es un cambio de una ruptura pequeña, aprovechar una pequeña ruptura para interpretar completamente todo el hecho. Claro. Entonces quizás no podamos cambiar la era de bronce. Pero sí podemos interpretarla desde otro punto de vista y darle otro sentido. Entonces hay un determinismo parcial. Que al final no es determinismo, porque no existe el determinismo parcial, ¿no? Claro. Hay una idea. Entonces, ahí es importante. Dale nomás. Podemos hacer cosas. ¿Sí? Podemos hacer cosas. Siempre podemos hacer cosas. La esperanza siempre va a estar. Porque siempre está esa posibilidad de encontrar ese pequeño huequito en el que nos podamos arrancar. Y de repente podemos encontrar un lugar, y a lo mejor Internet puede llegar a ser ese lugar para votar a Piñera. Y lo sacamos, entre todos.
porque siempre hay esperanza. Puede que la esperanza sea muy pequeña, a veces la perdamos, a veces se nos pierde de vista, ¿no? Pero siempre está, porque el tiempo siempre no es lineal, ¿ya? No está determinado, ¿no? Y podemos encontrar ese pequeño huequito como para meternos y poder cambiar la historia. Por eso se repite una y otra vez. Excelente. Excelente. Podríamos seguir, ¿eh? Podríamos seguir. Sí, mira, yo seguiría, pero para que nos queden temas pendientes y quienes nos hayan estado mirando, también podamos, a lo mejor la otra semana, si es que alguno de ustedes se quiere repetir, bienvenido, pero podamos tener también a la Guío que quedó también con ganas de conversar sobre esto. Recién escribí ahí que ella quería conversar de la idea del eterno retorno y del tiempo circular. Yo quería recomendar un cuento antes de que nos vamos, un cuento que se llama El ruido del trueno, que es de Ray Bradbury, si no me equivoco. Me acuerdo de haberlo leído cuando estaba como en primero medio, creo, y lo llevamos a una adaptación teatral con unos compañeros del Liceo de Aplicación cuando estábamos ahí en la clase de lenguaje. Leímos ese cuento, El ruido del trueno, de Ray Bradbury, que a partir de ese cuento se hacen un montón de películas, sobre todo esa idea donde un cambio pequeño cambia todo el futuro. Pues en este cuento es la historia de la mariposa, que el tipo que va a matar dinosaurios al pasado se baja de la plataforma, pisa una mariposa y desata todo un cambio en el futuro, solo por haber matado a una mariposa que está en medio de una selva. Entonces, recomendar este libro que es como ese cuento, que es como de los cuentos cortitos que aborda el tema de cómo un pequeñito cambio genera un universo nuevo, o sea, la idea del multiverso en los saltos temporales. Entonces, recomendar eso, y también señalar la idea de cómo se diferencia la noción de temporalidad con la noción de historicidad, ¿cierto? Son ideas que se parecen, pero son totalmente distintas. Entonces, también a lo mejor la próxima semana podríamos tocar ese tema, si es que a alguno le interesa, y si ustedes se quieren sumar, dice ahí mi viejo está comentando, mi papá, Iván Silva, dice, digan cuándo nuevamente, el próximo sábado volvemos entonces a las 7, hoy día partimos un poco más tarde porque tuvimos unos problemas técnicos. La idea es que el programa dure entre una hora y media, dependiendo del ánimo de los participantes, de las participantes. Vamos a estar ahí todas las semanas con este programa. Ojalá si se baja o no se baja en algún momento la cuarentena, poder continuar igual con estos programas que en el fondo la cuarentena también nos empujó a encontrarnos en estos espacios, que son como espacios de uno podría estar en un carrete, ¿cierto? En una conversación, en una casa de un amigo, pero lo podemos también compartir a quienes se quieran ahí sumar en las reflexiones, en las críticas, en las miradas, las recomendaciones que vamos haciendo. Así que yo me despido, chicos, se despiden también para que vamos cerrando. Antes de cerrar, te quería proponer una cosa. Dale. Una cosa muy pequeña. Te quería proponer una dinámica entretenida de juego. Que los invitados de las sesiones pasadas, ya que estamos en tema como del tiempo, propongan pies forzados para los temas futuros. No necesariamente se tienen que tocar, pero quizás así como cuando uno va en el metro y el rapero dice dame una palabra, ¿no? Así, y rapean con eso, como un pie forzado que en algún momento tienen que hablar como de ese tema. No sé qué te parece. Sí, está buena la idea, está buena la idea. La gracia de este programa es que es un programa abierto a las propuestas, no estamos en una estructura. Yo en realidad, como les decía a los chicos al comienzo, estamos como en la idea de la libertad. O sea, no estamos aquí con una estructura previa ni muy definida, estamos tratando de hacer lo más libre posible y flexible este espacio. Entonces yo por lo menos acoplo la propuesta del Basti y ahí vean ustedes también cómo se dan sus tiempos el próximo sábado, a ver si se suman. Yo me despido de nuevo, Víctor. Gracias por el espacio, la oportunidad de venir acá a conversar y hacer estas reflexiones que quizá uno no las hace cotidianamente, pero o al menos no, digamos, desarrollando un hilo, sino que a veces está ahí así como en tu mente nomás, solamente dándole vuelta a cada una de esas ideas, y ahora tenemos la posibilidad de soltarla, ¿no es cierto?, a todo el que la quiera escuchar. Así que gracias a ti y a Bastián y a la Gio, que espero verla la próxima semana.
Bacán. Entonces nos vamos con nuestro primer programa, El Quebrantahuesos, programa de pandemia, pero que ojalá pueda trascender a este conflicto, a este problema tan gigantesco que nos tiene hoy día en esta situación. Entonces, un abrazo a todos, a todas, a todos quienes hoy día pudieron tener el agrado de a lo mejor compartir un ratito con nosotros en este programa. Entonces nos vemos la próxima semana a las 7, próximo sábado a las 7, nuevamente con otros o estos mismos invitados. Si quieren volver, los podemos tener de nuevo. Nos vemos, abrazos, chao, hasta pronto. Chao.